En este video le proveeremos con una descripción general de los servicios en línea disponibles para los usuarios que cuentan con un nombre de usuario y contraseña. Protegemos toda la información confidencial que nos proporcione. Primero, diríjase al sitio de internet cdtfa.ca.gov y en la parte superior haga clic en Login, Iniciar sesión. Esto lo llevará a la página de servicios en línea de inicio de sesión del CDTFA. Puede crear su nombre de usuario y contraseña haciendo clic en el botón de Sign Up Now, registrarse ahora. Si necesita ayuda creando un nombre de usuario y contraseña, presentar una declaración o hacer un pago, favor de referirse a nuestros videos tutoriales. Crear un nombre de usuario le proporciona un mejor servicio en línea que le da la habilidad de modificar sus declaraciones en línea, realizar mantenimiento de su cuenta, manejar sus opciones de pago, imprimir permisos de vendedor y ver su correspondencia con el CDTFA, así como otros servicios útiles. Para ingresar a esos servicios, debe de ingresar con su nombre de usuario y contraseña. La página de Confirm Identification, confirmar identidad, aparecerá. Haga clic en Send Authentication Email, enviar correo electrónico de autenticación, y un correo electrónico con un código de autenticación le será enviado. Cuando la página de Authentication Code, código de autenticación, aparezca, tenga su código de autenticación listo. Ingrese su código. Como medida de seguridad, se le preguntará si desea confiar en este dispositivo. Si este dispositivo es de su propiedad, seleccionando Yes, sí, identificará su dispositivo en un futuro y de esta manera no tendrá que ingresar el código cada vez que ingresa su cuenta. Haga clic en Log On, ingresar para continuar. Ahora ha ingresado a su página de servicios en línea. Debajo del encabezado Log On, ingresar, su información será mostrada. Esto le indica que está viendo su página de servicios en línea y las cuentas a las cuales tiene acceso. En este ejemplo, Jim Tester tiene acceso a una cuenta para presentar sus declaraciones sobre las ventas y uso, y una cuenta de tarifa de California sobre baterías. También se muestra el monto adeudado de todas las cuentas con las que Jim Tester está asociado. También existen varias alertas que le indican que hay ciertas acciones que debe tomar. Si hace clic en cualquiera de las cuentas enlistadas, será dirigido a la pantalla principal al nivel de la cuenta seleccionada. Ahora, podrá notar que la palabra Logon ingresar ha cambiado a Account, cuenta, y la información de la cuenta seleccionada está siendo mostrada aquí en la pantalla al nivel de la cuenta. Favor de notar que en la página de cada cuenta solo se mostrará la información perteneciente a dicha cuenta. Cualquier acción que tome en esta página solo será reflejada en dicha cuenta. Para regresar a su página de servicios en línea, simplemente seleccione el enlace Home, Inicio. La pantalla principal de la cuenta lo dirige automáticamente a la pestaña de los periodos recientes. Aquí es donde puede ver todos los periodos de presentación más recientes para esta cuenta, así como también el estado actual de la cuenta. Como podemos ver en este ejemplo, Jim Tester tiene una presentación que realizó y pagó a tiempo y su estado de cuenta aparece como On Time and Processed, a tiempo y procesada. También tiene una presentación que realizó a tiempo pero todavía tiene un balance adeudado. Un pago para este periodo puede ser realizado simplemente haciendo clic en la alerta Make a Payment, realizar pago. Jim también tiene una declaración que fue realizada y pagada después de su fecha de vencimiento y otra declaración que está lista para ser realizada. Para comenzar la declaración de este periodo, simplemente haga clic en la alerta File Return, presentar declaración. Para poder ver los detalles sobre un periodo de presentación, haga clic en la fecha final del periodo. En la pantalla a nivel del periodo, puede ver toda la información sobre el periodo de presentación, incluyendo un resumen de sus impuestos, así como también pagos y fechas de proceso para sus periodos de presentación. También podrá ver, imprimir o enmendar la declaración presentada para este periodo haciendo clic en el enlace de File, Amend or Print a Return. Presentar, enmendar o imprimir una declaración debajo de la sección I want to. Quiero. Esto lo llevará a la pantalla al nivel de declaraciones para este periodo. En la pantalla al nivel de declaraciones tendrá múltiples opciones debajo de la sección I want to. Quiero. Para enmendar la declaración de este periodo de presentación, haga clic en Amend Return, enmendar declaración. Ahora
puede comenzar a enmendar la declaración presentada de este periodo. Tenga en cuenta que la información previamente declarada estará presente. Para enmendar la presentación, simplemente borre y cambie las cantidades reportadas. Una vez que haya avanzado a través de las páginas de la declaración, se le pedirá presentar la declaración. Por favor, tenga en cuenta que en cualquier momento puede regresar a la página de sus cuentas haciendo un clic en el enlace Sales and Use Tax, Impuestos sobre las ventas y uso. En la página principal de sus cuentas, puede ver todas las ubicaciones registradas para dicha cuenta. En la pestaña Locations, Ubicaciones, puede imprimir permisos de vendedor para cada ubicación registrada bajo esta cuenta, haciendo clic en el botón Print Permit, Imprimir permiso. En la pestaña de Names and Addresses, Nombres y Ubicaciones, puede actualizar el DBA, haciendo negocios como Books and Records, Libros y Registros, Inventory Address, Ubicación de inventario, y Mailing Address, dirección de correo postal, para la cuenta que está siendo mostrada. Debajo de la pestaña Correspondence, Correspondencia, puede ver los mensajes enviados por el CDTFA para dicha cuenta. En este ejemplo, Jim Tester recibió un mensaje de confirmación de pago. Para ver el mensaje, simplemente haga clic en el enlace. En la pestaña Logons, Ingresar, se le mostrará el nombre de cada individuo al que le ha otorgado acceso como tercero, tales como un contador público certificado, CPA por sus siglas en inglés, o tenedor de libros. En este ejemplo, Jim Tester le ha otorgado a Joe Tester acceso completo a su cuenta de impuestos sobre las ventas y uso. La pestaña de Submissions, Envíos, le mostrará todos sus borradores de declaraciones guardadas y los elementos procesados para esta cuenta. Simplemente haga clic en uno de los envíos para ver los detalles. En la sección I want to, quiero, se le ofrecen una variedad de opciones rápidas. Para ver una lista extensa de opciones, tales como presentar una solicitud de reembolso, cerrar una cuenta o agregar una ubicación, seleccione el enlace de More, más. Para registrar un permiso nuevo o cuenta, regrese a su página de servicios en línea. Debajo de la sección I want to, quiero, haga clic en el enlace More, más. El enlace Register a New Business Activity, registre una nueva actividad comercial, lo llevará al cuestionario de registro. Adicionalmente, en la página de Settings, Configuración, puede configurar su perfil de inicio de sesión, ver todas las cuentas a las que está asociado, manejar o cambiar opciones de pago, actualizar su método de correspondencia y ver su actividad en línea. Nuestros servicios en línea ofrecen una gran variedad de características para ayudarle. Si todavía tiene preguntas, sírvase llamar a nuestro centro de servicio al cliente al 1-800-400-7115. Servicio de Retransmisión de California, CRS 711.